Muy buenas a todos y bienvenidos a este canal, a este video, a este audio video que suelo hacer frecuentemente o de vez en cuando en esta plataforma. De manera espontánea y sin tanto filtros o ediciones de video o inclusive ediciones de audio, suelo aquí hablar de temas diferentes, como lo he dicho, de manera espontánea. Resulta que en mi último video oficial, que no es como un podcast, sino más bien un video de un poco más de 5 minutos, no mucho, estuve refiriéndome acerca de un tema que causa preocupación en el mundo, que es la electrificación de la Tierra. Este es un tema con el que me he topado recientemente, pues debido a que comparto el ámbito eléctrico, porque yo soy electricista, y pues cuando abro mi navegador, cuando ingreso a internet, generalmente suelo encontrarme con noticias de distintos medios de comunicación. Parece ser que el algoritmo me conoce, obviamente, y pues me envía noticias de distintos medios de comunicación referentes a este tema. Ese video lo hice principalmente, qué pena que pase aquí, como yo estos videos los grabo a pocos metros de una avenida. Yo, como les digo, esto es espontáneo, no lo hago así de manera tan preparada como lo hacen otros youtubers. Les hablaba que este video lo hice por una noticia de un portal especializado en industria eléctrica que hacía un artículo referente a los data centers, a la cantidad de data centers que están creciendo exponencialmente en todo el mundo. Esta palabra se ha hecho muy común en los últimos años en la jerga de la tecnología. Estoy seguro que para los que trabajan seguramente han escuchado en alguna oferta de trabajo, en algún medio de comunicación, este término referente a la comunicación, al mundo de las telecomunicaciones y la ingeniería. Entonces estos lugares, básicamente físicos, son puntos donde hay un intercambio y gestión de datos a manera impresionante, en cantidades enormes, por valores físicos relacionados con la telecomunicación, en transmisión de datos. Básicamente estos lugares hacen posible la existencia misma del Internet y su avance. Todos estos servicios en la nube, servicios online, todo esto funciona gracias a los data centers. Entonces, como se hizo común, algo que me sorprendió de esa noticia fue saber que en el mundo en realidad no existen tantos data centers. Solo existen 11.000. Algo que pues me pareció sorprendente, pero que según este medio de comunicación, estos data centers van aumentando exponencialmente su tamaño, su cantidad cada año. De tal forma que si hoy en pleno 2024 existen 11.000, se predice que para el 2030 existirán casi 30.000 o 50.000 o hasta más. Para ser más realistas, es posible que existan muchos más, porque pues el mundo del internet, la nube y ahora la inteligencia artificial van a hacer crecer el número de data centers. Entonces, pues como esta es una revista relacionada con el mundo de la electricidad, el problema aquí es la cantidad de energía eléctrica tan impresionante que estos lugares consumen. Entonces, básicamente la noticia, el artículo está más que todo referido a los Estados Unidos, sobre la capacidad que tiene el sistema eléctrico
Resulta que cada año nuestros sistemas eléctricos están trabajando como un motor. Prácticamente cuando a un motor le meten una carga muy grande, entonces se empieza a sobrecalentar y a trabajar de manera forzada. Entonces cada año el sistema eléctrico ha aumentado demasiado su demanda y ha hecho que el consumo de electricidad aumente demasiado, y que todos los componentes, principalmente la transmisión y la distribución, se sobrecalienten o salgan fuera de servicio porque están sobrecargados. Y pues inclusive en los Estados Unidos se admite que este país, al ser tan importante, no tiene la infraestructura todavía necesaria para sostener todos esos data centers. Aparte de eso, lo que se viene es una cosa seria, porque otro artículo referente al consumo eléctrico habla de que el gigante Microsoft está planeando comprar una planta nuclear para ellos solos. Así es, sería una de las pocas empresas, quizás la única en el mundo, que dispone de su propia planta nuclear solamente para alimentar su gran centro de datos de información en Seattle, que es la inteligencia artificial de ellos, que se llama Copilot. Copilot está asociado a, si ustedes tienen el navegador de Edge, ahí lo pueden ver, es la inteligencia artificial que funciona para Microsoft, y resulta que ahorita también está funcionando para Office, y obviamente se está convirtiendo paulatinamente en la inteligencia artificial más importante del mundo, por encima de ChatGPT. La cuestión es que ChatGPT pues es de texto, y otras inteligencias artificiales tienen pues una función limitada: crear arte, crear imágenes. Pero en el caso de Copilot tiene una función primordial, que es los datos y funcionar con Office. Básicamente el mundo laboral, el mundo financiero y laboral se sostiene gracias a Excel, Word, PowerPoint y los servicios de Microsoft Office. Eso es lo que sostiene el mundo, y pues en pocas palabras la entrada al mercado de Copilot la convierte en la inteligencia artificial más importante y funcional que exista en el mundo. Entonces imagínense en el tamaño de la cantidad de electricidad que se requiere para los data centers y las supercomputadoras detrás del internet, de la IA, de la nube. Se requiere prácticamente toda una planta nuclear. Resulta que esta gente lo que hizo fue asociarse con un dueño de una planta nuclear que habían cerrado. Más adelante les voy a explicar esto, pero por temas ambientales, durante muchos años se vendió la noción de que las plantas nucleares son malas para el mundo. Entonces en los Estados Unidos paulatinamente se fueron cerrando plantas nucleares, creyendo que de alguna u otra manera las plantas nucleares colaboraban o aumentaban el calentamiento global y todo este problema ambiental. Pero resulta que es todo lo contrario. Esta forma de energía eléctrica es una de las más limpias que posiblemente existen. No solo de las más limpias, sino la más potente. Los residuos nucleares y todos los peligros que conlleva esta forma de energía durante muchos años se le han estudiado mucho, y prácticamente es un tema que lo tienen controlado. Un ejemplo de ello es que Francia es el país en Europa que más
genera energía eléctrica gracias a las plantas nucleares y es el país de Europa que menos emisiones transmite de CO2 emite a la atmósfera, y estamos hablando de cantidades enormes porque Francia es una economía importantísima. Todo lo contrario a Alemania, que acabó con las plantas nucleares y hoy en día están padeciendo no solo un problema de abastecimiento eléctrico, sino que también se ha convertido en el país que más contamina, que más emite CO2 en Europa. Entonces todo esto los ha hecho otra vez pensar en resucitar, por así decirlo, las plantas nucleares y volverlas a traer a la vida. Y obviamente el gigante, una de las empresas más importantes de la Tierra, Microsoft, no es la excepción y dispone de su propia planta nuclear para alimentar todos sus servicios, ya que ustedes conocen. Entonces, este es un tema impresionante en cuanto a que el mundo se está electrificando. Ya habíamos hablado también de que poco a poco más personas están adquiriendo autos eléctricos, poco a poco más personas están utilizando dispositivos u objetos, como por ejemplo una estufa que antes funcionaba con gas pero ahora funciona con electricidad. Y pues si usted no dispone de paneles solares o de alguna fuente autónoma para hacer funcionar su estufa, pues le toca a través de la red de electricidad casera, que es el Sistema Nacional Eléctrico dependiendo de su país de origen. Entonces resulta que esa transformación del mundo hacia lo eléctrico, hacia la electrificación, va a hacer que el mundo dependa de la electricidad en su totalidad. Eso pone al mundo contra la pared porque resulta que el mundo no tiene, por capacidad instalada de potencia, aún no tiene toda esa capacidad para sostener lo que se le viene. Es decir, como en el caso del agua potable, ustedes saben que el agua potable es muy poca, es como el 2% del agua total del planeta, o sea, y estamos hablando que millones de seres humanos, miles de millones de seres humanos dependen del agua potable. Entonces algo parecido ocurre con la electricidad. Cada año la transformación hacia la electrificación del mundo hace que dependamos más de la electricidad, de la generación eléctrica. Básicamente va a llegar un punto en el que las grandes plantas de generación, las hídricas, las nucleares, las térmicas, van a alimentar básicamente sistemas como los data centers, las inteligencias artificiales, las estaciones de servicio de autos eléctricos y todo eso. A eso se va a destinar la electricidad generada en las grandes centrales, y poco a poco nosotros vamos a tener que depender de energías renovables no convencionales como la fotovoltaica, la eólica, la geotérmica, la eólica offshore, que son turbinas instaladas a mar profundo. No sé si sus países tienen eso. El mío hace poco instaló por allá una planta offshore que fue la primera, pero yo creo que sí, creo que todos los países latinoamericanos que tienen mar, creo que ya han instalado uno que otro parque eólico offshore allá al interior del mar y han generado electricidad. También la energía mareomotriz. Entonces, no solo se tiene en cuenta la cantidad de electricidad que se va a tener que generar, sino también un tema relacionado con el sistema inteligente. Es decir, el sistema eléctrico es como un organismo, como una célula del cuerpo humano, como el sistema nervioso. Este opera
en donde haya más demanda y en donde se solicite a ciertas horas del día. Entonces van a tener que, tras del hecho, agregar como sistemas inteligentes apoyados con inteligencia artificial para gestionar la electricidad, la demanda eléctrica de un sistema eléctrico. Dependiendo las horas del día, dependiendo las rutinas, cosas así. Un ejemplo de ello es que esta revista colocaba que si en una estación de autos eléctricos, imaginen ustedes que hay una fila de 10 autos. Ustedes van por la carretera, quizás en un futuro van a ver esto, y en una estación de recarga van a ver una fila de 10 o 20 autos esperando a recargar la batería, porque igual que la gasolina necesitan recargarse y funcionar. Entonces, si en ese punto de la ciudad, norte, sur, centro, occidente, en ese punto hay una alta demanda de electricidad porque los autos eléctricos requieren una buena cantidad de corriente y potencia para recargarse. Eso significa que en ese punto de la ciudad se está como colocando un punto rojo, una alarma de que en ese punto de la ciudad está aumentando la demanda de electricidad. Por ende, entonces el sistema tiene que ser lo suficientemente inteligente para desviar toda la potencia necesaria en los puntos donde más demanda está ocurriendo a ciertas horas del día de manera instantánea. Es un concepto impresionante y obviamente es así como va a funcionar el mundo. Es así como va a funcionar el mundo en los próximos años, en donde las personas, ya no va a haber centros de gestión vigilados y controlados por seres humanos, sino van a colocar un montón de inteligencias artificiales y sistemas con algoritmos impresionantes para hacer funcionar la ciudad. Así es como va a funcionar el mundo en el futuro, con algoritmos, inteligencia artificial, sistemas inteligentes, entre comillas, no solo el sistema eléctrico, las telecomunicaciones, y ahorita hace poco se hablaba también hasta de la seguridad. Como ustedes saben, el tema de la seguridad es importante y hay ciudades que ya están instalando cámaras con sistemas inteligentes capaces de detectar actividades de robo sin necesidad de que un ser humano esté mirando cámaras constantemente, sino que un sistema inteligente detectaría un robo o una actividad peligrosa y resulta que una vez que la detecte va a empezar a hacer seguimiento a los individuos, a los actores que están cometiendo un delito. Es decir, si en un punto están robando a alguien, entonces un conjunto de cámaras que están conectadas entre sí van a seguir al delincuente de tal manera que el mismo sistema va a saber dónde está ubicado dicho ampón y no es más que llame a la policía y la policía llega justo al lugar donde se encuentra esta persona y lo arresten. Así es como va a funcionar las cosas de aquí en el futuro. Va a funcionar con complejos algoritmos que van a controlar nuestros sistemas gigantescos con los cuales dependemos, como el sistema eléctrico, el sistema de seguridad, el acueducto. Todo eso va a funcionar así, lamentablemente. Bueno, en cierta medida lamentablemente, porque esto supone la pérdida de miles de trabajos, pero a la vez pues supone nuestra comodidad dentro de las grandes metrópolis.
Entonces, amigos míos, así va a funcionar el sistema eléctrico, va a estar sobrecargado. Si ustedes tienen la oportunidad de conseguir paneles solares e instalarles baterías buenas, háganlo, porque o paneles solares o quizás alguna otra forma casera, independiente de generar electricidad autónomamente. No necesariamente paneles solares, sino de pronto si ustedes viven en una parte boscosa donde hace mucho viento, pues les conviene poner, quizás mandar elaborar unas turbinas eólicas, ¿por qué no? Es posible, no es nada imposible, es un poco más costoso, pero eh, ante la escasez de electricidad, la alta demanda de electricidad que va a venir en los próximos años, es posible que se estén alistando con respecto a eso. Además de que el cambio climático en algunos países ha golpeado mucho la generación eléctrica. Hace poco leí que en el Ecuador y en Colombia, en esa zona central de América, ocurrió el fenómeno del Niño y resulta que toda esa oleada toda esa sequía ha producido que los embalses y las cuencas hidrográficas disminuyan a niveles bajísimos que ya no les alcanza para generar electricidad por las hidroeléctricas. Entonces han entrado en racionamiento de electricidad. Entonces este es el futuro de la electrificación, el futuro del mundo. Algo que se me olvidaba también y que lo voy a mencionar en un video así a simple vista, es que en la gran mayoría de países en todo el mundo no se salva ni uno solo, incluyendo los del primer mundo como Australia, Gran Bretaña, y los del tercer mundo como cualquier otro, Colombia, México, Chile. Está ocurriendo un fenómeno de desperdicio de energía renovable, es decir, en sus países los políticos inflan pecho sacando proyectos de energía renovable y diciendo que esto es la transición energética y la transformación que requiere su país. Sacan pecho y salen en fotos orgullosos, pero resulta que no están viendo un fenómeno que está ocurriendo y es el desperdicio de energía renovable. En pocas palabras, esto es como cuando ustedes llenen un tanque y ustedes dejen la llave abierta y una vez que el agua alcanza el nivel del tanque, esa agua empieza a rebasar y a regarse del tanque. Es un desperdicio de agua. Resulta que algo parecido ocurre con los sistemas de energía renovable, en especial con la fotovoltaica. A todos estos parques solares hay que agregarles casi el triple o hasta más de potencia de almacenamiento en baterías para almacenar correctamente toda esa energía eléctrica. Si eso no lo hacen, básicamente están tirando un proyecto y su generación eléctrica a la basura. Esto se le denomina wasting of energy, wasting of renewable energy, así como lo denominan en el mundo anglosajón. Y esto ocurre también en América Latina, obviamente con una gran cantidad de dinero y kilovatio horas de potencia que se desperdicia y se echa a la basura porque el sistema eléctrico de sus países no está preparado y no tiene los elementos necesarios para hacer rendir correctamente toda esa potencia eléctrica. Entonces, esto es lo que se viene, un cambio acelerado. El tema del cambio climático ha puesto a la política mundial y a los gobiernos a jalarse de los cabellos desesperadamente,
a hacer proyectos de energía fotovoltaica, eólica, todo eso, pero lo hacen de una forma loca, como cuando hay un montón de gente y todas salen a correr despavoridas, una por un camino, otros por otro camino, y entre todos se estrellan y se atropellan. Así está el mundo actualmente, no solo en temas de energía eléctrica, sino en muchas cosas, también en conflictos geopolíticos. Entonces ahí dejo el tema del aire libre. Me gusta expresarme aquí. Para la persona que llegue a este punto, muchas gracias. Gracias por escucharme y más aún gracias por comprender. Y no siendo más, nos estaremos comunicando en una próxima ocasión. Si te gustó este audio video, dale like, suscríbete. Muchas gracias y mucha suerte y chao.